Hola, hace pocos días el rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, escribió una columna en la que invita a una apertura prudente porque plantea que una cuarentena prolongada puede causar más daño que bien. Además invita a hacer un análisis científico y no religioso sobre la enfermedad, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo con todo lo anterior, porque creo que evoca de manera precisa cuál ha sido el proceso de selección natural de nuestra especie y el laberinto casi imposible de repetir de la inteligencia humana. Esa misma inteligencia que hoy está analizando y buscando curas a la pandemia. Charles Darwin había planteado el proceso de selección natural para explicar la evolución de las especies en un proceso en el que triunfan los más aptos, no necesariamente los más fuertes, porque justamente en la extinción masiva de hace 65 millones de años desapareció la especie más fuerte en ese momento, que eran los dinosaurios, porque no pudieron adaptarse al cambio climático. Esta interpretación errónea de la selección natural ha sido acogida y ha sido usada por una secta basada en la teoría, en el manifiesto libertario de Rothbard en 1973, según la cual lo que debe triunfar es la anarquía del capitalismo y la aniquilación total del Estado. Y como este fenómeno ha provocado este fenómeno de la pandemia ha provocado dos procesos simultáneos en materia económica. El primero, que ya conocemos, el ya sabido problema de las crisis económicas anteriores, en la cual hay un exceso de ahorro sobre la inversión, así que ese exceso de ahorro no logra buscar nuevas fuentes en donde hacer inversión, en donde hay una sobrevaloración de los mercados bursátiles y hay una superproducción que hace que el consumo no sea suficiente para esa superproducción. Ese proceso ya venía ocurriendo antes de la pandemia y de hecho tuvo un desenlace antes de que se declarara la emergencia sanitaria en la mayor parte de países en el mundo, en un lunes negro a principios del año 2020 con la caída de las bolsas de valores y de los precios de las materias primas. A este fenómeno ya conocido se le suma el provocado por el confinamiento, que es un freno casi total de la producción, pero no porque no exista la capacidad instalada, sino por la imposibilidad de poder hacer esa interacción social que permite hacer confluir a los trabajadores y a los medios de producción, y si ese proceso no se da, entonces pues colapsa el sistema económico, como en estos momentos lo estamos viendo con la mayor crisis económica jamás conocida en la historia del capitalismo, más profunda que la de 1929 y la del año 2008. Frente a esta situación, se plantea la inquietud de, bueno, y entonces, ¿cómo responder frente a esto? ¿Cuáles fuerzas tienen que reaccionar para salir adelante de esta situación de crisis económica? Lo primero es el mercado, lo primero que uno piensa es el mercado, pero el mercado realmente no ha resuelto por sus propios medios ninguna crisis en la historia del capitalismo. Siempre ha habido una mano visible que ha tenido que salir a salvar a la economía y a la sociedad, que es el Estado, y en esta crisis no ha sido diferente. Voy a leerles algunos datos. Alemania ha dispuesto de gasto público, de recursos públicos, el 29,6% de su Producto Interno Bruto, Italia el 32%, Estados Unidos el 12%, y además la Reserva Federal inyectará alrededor de 4 millones de dólares para apoyar y salvar la economía. Reino Unido 15% del PIB, y el Banco de Inglaterra dispuso de 645 mil millones de libras en emisión y estableció una tasa de interés de 0,1%. Así que lo que puede permitir una apertura prudente, como lo propone Alejandro Gaviria, es una monumental, robusta y masiva intervención del Estado. Lamentablemente la economía colombiana no estaba bien preparada, teníamos instituciones débiles y no teníamos recursos públicos suficientes,
y en los 2 meses anteriores de la cuarentena no se aprovechó suficientemente el tiempo para garantizar a los trabajadores poder volver a sus sitios de producción de manera tranquila, de manera segura, para evitar el contagio. Y esto va a tener unas repercusiones económicas y sociales hacia futuro en la incapacidad que tiene el país en estos momentos de poder hacer una reapertura y una reactivación de la economía. Nos queda de enseñanza entonces que sin una fuerte intervención, fuerte y responsable intervención del Estado, no podemos afrontar una situación como la que estamos viviendo, y la recuperación hacia futuro va a depender de los estímulos que desde el Estado se otorguen también a la producción agrícola industrial y a la protección sanitaria de los trabajadores.